Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Nosotros estamos felices de recibir aquí a Monseñor Alfredo de la Cruz. Él es el obispo de San Francisco de Macorís. Muchas gracias por estar esta mañana, Monseñor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, Monseñor, usted dirige una de las diócesis importantes de este país y conversábamos fuera del aire y le preguntaba porque he visto que usted va a estar en una actividad relevante, que a lo largo de la historia, este tipo de actividades, que es el sínodo de los obispos, puede cambiar el perfil incluso de la forma en la que trabaja la iglesia. Uno recuerda a algunos que fueron definitivamente reformadores, o sea, cómo la iglesia se adapta a los tiempos actuales. Entonces me gustaría que comenzáramos por ahí, que usted nos cuente un poco, porque usted va como representante de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y digamos que para la iglesia dominicana también, el que usted esté ahí, y cuáles son los desafíos que tiene. Estamos hablando de una iglesia que está en un tiempo diferente hace 20, 30, y si nos vamos un poco más atrás, el mundo va cambiando, las cosas van cambiando, los jóvenes tienen otras ideas y la iglesia trata de encontrarles. Para mí es una bendición de Dios poder participar de este sínodo. Allí nos vamos a encontrar 480 personas. ¿Dónde será? En Roma, directamente en el Vaticano, en la sala Pablo VI. Ahí estaremos congregados durante todo un mes, analizando, discutiendo todas las propuestas llegadas desde las diferentes conferencias episcopales a nivel mundial. Ahí hablaremos todos los idiomas. Wow. Dentro del 25% de ese grupo son laicos por primera vez que participan. Por primera vez. En un sínodo con derecho a voto, incluso es una de las grandes novedades. Que los laicos tienen derecho a voto, sí. ¿Va algún laico de aquí, de Santo Domingo? De aquí va una hermana religiosa de Puerto Plata, pero no como delegada, sino como secretaria de los grupos. O sea, ella participa solamente en la parte logística, no en la parte de discusiones. Es bueno que la gente entienda, ¿qué es un sínodo? Un sínodo es un encuentro diferente a lo que son los concilios. Los concilios son ya para tomar medidas doctrinales, en acuerdo con el Papa, que tiene que ver mucho con las doctrinas o con el modo de ser y vivir la iglesia. Y el sínodo es una reunión de obispos, esta vez también de laicos, para discutir temas de la actualidad, donde la iglesia tiene que responder a casos concretos. Y este sínodo lo que pretende es eso, cómo recoger las inquietudes del día de hoy. Porque el Papa Francisco, que es un gran renovador, yo lo califico así, un gran renovador de la iglesia, está impulsando nueva vida, nuevo espíritu en la iglesia. Y él ha querido convocar este sínodo diciendo, bueno, es el sínodo de la sinodalidad. Es decir, lo que se pretende es cómo nosotros, como iglesia, caminamos juntos hacia esa iglesia que queremos. La sinodalidad es el camino, sínodo es camino, búsqueda. Y en eso que estamos es impulsarnos, lanzarnos en ese camino de los desafíos, es tan como caminar juntos. Cuando uno camina juntos, pongamos el caso que queremos ir al Pico Duarte, caminando, hay personas que tienen más fuerza y llegan más rápido. Sí. Pero si se trata de un equipo, de ir juntos, los que van rápido tienen que detenerse y decir, tenemos que esperar a fulano o fulanita que se quedó en tal puesto. Entonces, cuadrar la velocidad. Cuadrar la velocidad. Y esa sería la gran tensión, cómo los que caminan más rápido pueden detenerse en el camino para esperar a los que caminan más lento. Y también quienes participan en esa marcha, porque, por ejemplo, yo me imagino que a este nivel, y usted ha dicho dos cosas importantes, participan laicos, o sea, personas de la iglesia que no son sacerdotes, no están consagrados, participan las mujeres, hablo de una religiosa. Sí, sí. La participación de las mujeres en la iglesia, el Papa se ha referido varias veces a esto. Digamos, surgieron congregaciones que la misión era, recuerdo, una vez que me decía una religiosa, lavarle la ropa a los sacerdotes, y eso sería impensable en el mundo de hoy. O sea, las mujeres participan y el Papa lo ha reclamado. En este sínodo, ¿qué usted espera? ¿Usted cree que este va a ser un tema? La participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, los desafíos que hay, por ejemplo, todo lo que pasó con la iglesia a lo largo de estos años de graves denuncias en distintas partes del mundo, que también, no sé si este tema saldrá. La iglesia ha dado algunas reglas y normas, pero si usted cree que va a salir también. Van a salir entre esos muchos otros temas, pero sobre todo el papel de la mujer.
En el pontificado del Papa Francisco se le está dando mucha importancia a la mujer tal como debe ser, en la participación, en la estructura misma de la iglesia, en el gobierno de la iglesia. Algún tema que siempre hay más revuelo cuando se habla del diaconado de las mujeres. Sí, eso está planteado en una de las preguntas. Se va a reflexionar sobre el ministerio de la mujer. Se va a reflexionar sobre el ministerio sacerdotal, no de la mujer como tal, sino de todos los bautizados, porque tenemos como bautizados esa participación en el sacerdocio, una comprensión del sacerdocio, del ministerio. ¿Por qué? Porque se ha visto que de la comprensión del sacerdocio va a depender también cómo el sacerdote se relaciona con las mujeres que están ahí participando, con los jóvenes, con todo lo que es una pastoral. Usted hacía referencia a los abusos sexuales, claro que sí, que se van a tratar con bastante ahínco y con mucha seriedad. Y ese análisis del ministerio sacerdotal se ve también porque en los análisis que hemos hecho a nivel mundial, muchos de los abusos están por la forma en cómo se puede comprender el ejercicio de lo que llamaríamos poder, si en la iglesia se podría hablar de poder, pero siempre hay confusiones. Yo tengo poder sobre otra persona, entonces yo puedo abusar de Esa ella. relación de poder. De poder, relación de poder, relación de estructura, y es un tema que el Papa lo ha tratado abiertamente, y la iglesia también lo está enfrentando totalmente, de manera muy, muy, muy radical. Y esos temas son los que van a salir en el sínodo. Pero también es tratar de comunión, porque el lema es comunión, participación y misión. ¿Cómo se realiza la comunión en la iglesia? ¿Qué esperamos? ¿Cómo podemos realizar una iglesia? Hay un instrumento de trabajo que se elabora para esta ocasión y es interesante leerlo porque lo que habla es, no viene a dar definiciones teológicas ni a plantear problemas, sino que el cómo. ¿Por qué? Porque ya los problemas fueron planteados en otra etapa. Cada país hizo consultas a los laicos, a los religiosos, a los no creyentes, incluso los no creyentes van a tener participación En el sínodo, sí, porque son importantes su voz también. Aquellos que... Eso es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Aquellas personas que quizás no están de acuerdo con todo lo que es el magisterio de la iglesia, van a estar ahí, porque el Papa dice, tenemos que escuchar a todos son importantes. Y eso es esa nueva imagen de la iglesia, donde todos podemos participar, aún tú no eres el creyente ferviente en la iglesia, pero que sí quiere aportar algo. Todos somos necesarios. Aprovecho, padre, y le invito a un café. Ahí viene Kenia. nuestra compañera Kenia. Ahora Gracias. que usted menciona sobre todos esos retos, Gracias, Kenia. ahora que usted menciona, monseñor, todos esos retos, ¿tienen que ver estas decisiones con las nuevas generaciones? El atraer a una nueva generación, la confianza de una nueva generación a la Iglesia Católica? Sí, responde a eso también. No somos ingenuos a nivel de iglesia de que ha habido una pérdida de credibilidad en la iglesia por todas estas situaciones que se han presentado a nivel mundial, y en el sínodo van a salir esos temas. A sabienda que el sínodo no es, esta primera etapa no es para tomar decisiones, no se toman decisiones, se va a analizar lo que hemos recibido desde las diferentes conferencias episcopales, y ya el Espíritu Santo será quien va guiando cuáles decisiones son las que se van a tomar. Mucha gente cree que ya se va a tomar decisiones, que cuando se enuncia un tema, una problemática, Ya está decidido. ya ¿no está es así? decidido. No van con las cartas marcadas. No, Ahí no se va con cartas ni marcadas. con agenda tampoco. Ni con- Ah. o sea, Ni con van agenda. abiertos a conversar, a analizar, se sientan todos, 450 personas, dice usted. 480, alrededor de 480 sí. personas de toda la iglesia. Digamos que ese es el colectivo más amplio sentado juntos de la iglesia. Claro, claro, claro. Porque uno recuerda, por ejemplo, el Sínodo Vaticano II, El Vaticano II, sí. que allá por el año 1959 Sí, desde Sí, 59 cuando hasta el 68. lo convoca el Papa, y fue el llamado el gran reformador, porque era como la relación de la iglesia con el mundo moderno en Claro, ese momento. Ahí Claro, escuchar los gozos y esperanza, Era- la tristeza del hombre del tiempo. Entonces ahora esto podría ser definitivamente también un salto, también por el tipo de papa que hay ahora. Hay cosas que antes era impensable hablar. Por ejemplo, se tocará el tema del celibato. Sí, va a salir. Ese tema. ¿Usted cree que la iglesia está preparada para hablar de esto? Porque cada vez que sale una situación dice,
¿Está la iglesia preparada para hablar del celibato de esos sacerdotes? Sí, sí. Porque eso no está en la Biblia, eso es bueno decirlo. Sí, bueno, sí, está de que uno deja el reino de Dios, uno deja deja todo. todo eso por el reino de Dios, está. Ah. Ahora, siempre el apóstol Pablo habla de la libertad en eso, y la iglesia, el celibato no fue una práctica desde un principio, fue luego que llegó como obligatorio, siempre estaba como opcional. Y las iglesias orientales, a las cuales también se hace referencia, no tienen el celibato como obligatorio. ¿Y usted cree que la iglesia sino estaría opcional? está preparada? Tratar el tema, estamos preparados para tratar el tema. Tomar decisiones creo que todavía no. Y el Todavía no. matrimonio No. entre personas de un mismo sexo, que también el Papa Francisco ha referido sobre la comunidad LGBT en numerosas ocasiones. Para eso tendría que tocarse la doctrina misma de la iglesia y el derecho canónico. Y creo que tampoco estamos preparados para esos temas. Pero sí es importante que por lo menos se está tocando ya, que era impensable antes hablar de estos temas. Uno hablaba de esto y había un escándalo, todavía hay gente que se escandalizan aún hoy, se escandalizan de que se toquen estos temas. Pero ¿qué dice papá? Tenemos que tocar todos los temas. La iglesia no puede vivir retratada hacia el pasado o escondida a lo que se está moviendo, a las inquietudes del día a día. Nosotros tenemos una iglesia que vivió una gran conmoción, porque aquí tuvimos a Wesolowski, Sí. un obispo que vino como nuncio apostólico y digamos que fue de los casos más duros para la iglesia en el mundo. Primer caso de un nuncio. caso en la historia de la iglesia. Primer Wow. caso en la historia. En la historia de la iglesia, sí, de que un nuncio comete esa situación. Abusos sexuales, Sí, eso sí. es una cosa. Sí, sí, primer caso en la si uno historia. se pone a pensar eso, le da deseo de llorar, o sea, Claro, claro. ¿cómo puede ser un obispo, un nuncio apostólico, representante con una dignidad como la que tiene Claro. el nuncio apostólico, que abusó de niños que estaban ahí en En el malecón. el malecón de sí. Santo Domingo frente a la estatua de Fray Antón de Montesinos, la mayoría? Sí, sí. Ese proceso que vivió la iglesia dominicana, en sentido general, ¿usted cómo ve que ha sido la respuesta? Y también conocer un poco con usted de las medidas que hay actualmente, porque tengo entendido que se elaboró sí, algún claro, tipo, ¿verdad? claro. ¿Qué tipo de medidas se elaboraron Sí, sí. en República Dominicana? Pues estuvo él y estuvo el de Juncalito, Sí, al mismo tiempo. Al mismo Ajá. tiempo, ambos polacos. Ambos polacos. Ambos Sí. polacos. Primero, ¿cómo impactó esto? Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo de fe. Yo quiero señalar, si me lo permiten, algo que sucedió en la iglesia donde yo estaba, en un santuario allá en San Francisco de Macorís. Una señora que asiste continuamente al santuario, ella llega con la noticia en el periódico y dice, ya sí es verdad que el diablo está y que tenemos que rezar. Esto es para que oremos, porque nos hemos olvidado de rezar por los sacerdotes. A partir de ahora, a rezar, porque el diablo no va a tener poder sobre nosotros. Esa es la actitud del creyente. Saber que nos hemos olvidado que Satanás está en el día a día. Y Satanás no va a buscar a los diablitos, yo digo así a nivel de chiste. No es a los diablitos que Satanás va a mirar. Va a mirar a los santos, a las personas que están buscando de Dios, van a ser tentados. Debemos también contar con la fragilidad humana. Somos seres humanos, somos frágiles. Tenemos fortalezas y debilidades. Y hay momentos en que flaqueamos en esa debilidad y caemos en tal situación. Eso es lo primero. El pecado es parte del ser humano. Y la iglesia siempre está muy clara. El pecado, somos pecadores. Y necesitamos siempre de la redención de Dios. Segundo, ¿qué se toma? La medida. Yo, todos estos casos de abusos sexuales que han pasado, yo lo comparo a la iglesia con todo lo que es la industria aeronáutica. Cuando sucede un accidente de un avión, difícilmente se vuelve a repetirse, porque se toman todas las medidas. Sí, miran la caja negra para ver qué fue lo Sí, que pasó. qué pasó, se analiza y se busca cómo no repetirlo. ¿Y qué medidas se adoptaron aquí? De ahí es que la aeronáutica es, la aviación es el transporte más seguro. Sí. La iglesia ha hecho lo mismo. Analiza cada caso y ha tomado medidas radicales. Ya va solamente con una simple denuncia o sospecha, el obispo debe llamar al sacerdote. Lo llama. Sí, inmediatamente. Simplemente con una sospecha. Usted es obispo. Con una simple sospecha. Usted es obispo. Ese es un momento muy difícil. ¿Le ha tocado? Es difícil, no me ha tocado, gracias a Dios. Qué bueno.
Y es difícil, ¿por qué? Porque si a mí llega una denuncia o una simple sospecha y yo no investigo, la iglesia inmediatamente, yo quedo prácticamente parte? suspendido, ¿Como soy cómplice? parte, soy cómplice. Claro. O sea, según las normas ahora mismo, Soy si un cómplice. obispo Sí, sí. no investiga, ¿quedaría Sí, como cómplice? como cómplice. Y todo el que trabaja en en algún ministerio en la iglesia. Ya no solamente el obispo, ya no solamente el sacerdote, sino ¿El por ejemplo, catequista? catequistas, empleados, servidores de Cáritas, que están en instituciones, cualquier institución eclesial, colegios, que sepan de un caso y no lo denuncian, son cómplices. Y eso es la tolerancia cero que ha llamado el Papa. Y esto está devolviendo la confianza en la gente. Observemos que es la única institución mundialmente que ha tomado esta medida. La única. La única institución religiosa. No, no, De todo. de todas. Porque sabemos que muchas instituciones se cometen estos abusos en las empresas privadas, en los clubes, en las asociaciones, donde quiera. ¿Por qué? Porque la debilidad está ahí, la fragilidad está ahí está el pecado. Y la iglesia ha dicho abiertamente, tolerancia cero a estos abusos. Monseñor, al principio de la conversación usted se refería a esa unión y a la importancia de que los grupos se unan, y ahora mismo en nuestro país vemos que hay bastante debate sobre el tema haitiano, un tema que siempre causa mucha conmoción, mucha efervescencia aquí en República Dominicana. Usted se ha pronunciado sobre este cierre, sobre estas decisiones que ha tomado el gobierno. ¿Cómo usted ve la situación desde el punto de vista, obviamente, de la Iglesia Católica? Como hombre de fe, nosotros los cristianos tenemos una perspectiva a veces distinta a lo que se piensa a nivel político, a nivel económico, a nivel social. ¿Por qué? Porque la fe nos va indicando. El cristianismo es fruto de la inmigración, de migrantes. Soy un arameo errante, dice la palabra en el Éxodo. Jesús tuvo contacto con personas, con inmigrantes. El Evangelio nos llama a procurar la paz. Dichoso el que trabaja por la paz, porque será llamado hijo de Dios. Y cuando los ánimos están medio caldeados por situaciones de conflicto, ¿qué es lo que debemos hacer? Procurar la paz. Y yo lo que llamo es a la nación dominicana, a nuestro país, y de Haití, ya la conferencia del episcopado haitiano se ha pronunciado, ha llamado a que el pueblo está al grito, pidiendo que Dios escuche el clamor de su pueblo. Nosotros también por esta parte, también el episcopado, no sé si ha salido, pero saldrá en estos próximos días un comunicado donde nosotros también hacemos el llamado a que procuremos la paz. Que esos grupos que andan por ahí tratando de aprovechar situaciones de debilidades institucionales de Haití, de situaciones de conflicto histórico, que no tengan la última palabra, sino que nosotros también nos pronunciemos y ayudemos siempre a calmar. Un sencillo ejemplo. Una señora me lleva un video, alarmada la veo, y me dice, Monseñor, invadieron el país ya los haitianos. Digo, ¿cómo que invadieron el país? ¿Y cuándo? Véalo aquí. La pobre. Se aprovechan de la inocencia de las personas para promover esto. No, que no estemos en eso. Un católico, un cristiano, un evangélico no puede a través de las redes sociales promover que el odio, la incomprensión. ¿Usted siente que hay promoción del odio? En ciertos sectores sí. No como pueblo dominicano, porque nuestro pueblo dominicano, eso siempre hay que aclararlo, nosotros somos con los extranjeros muy amables. Incluso es diríamos una marca país. Una marca país. Una marca país. Ahora, frente al pueblo haitiano, la historia nos ha hecho personas que en cierto sentido tenemos resentimiento frente cuando se trata de nacionalidad, no cuando se trata del día a día, porque en los bateyes, en San Francisco de Macorís tenemos muchos haitianos. Y en estos días, mi deber como pastor es también preocuparme por ellos. Le he preguntado, ¿han sido maltratados? ¿Se sienten ofendidos? No, monseñor. Aquí hay un debate ahora también sobre el tema del racismo y la discriminación. Incluso vimos que al presidente Luis Abinader le increparon en cierto modo en una conferencia que tuvo en una universidad en Estados Unidos. Usted que trabaja con diferentes comunidades aquí, ¿qué podría decir sobre ese tema? Vuelvo y repito, racismo no hay en República Dominicana. Lo que sea un sentimiento alojado por razones históricas anti-haitiano. Porque cuando a uno lo viven invadiendo, de que nos van a matar,
pongo Cuando lo siempre ejemplos, bombardean. yo pongo ejemplos sencillos. Mi mamá, que Dios la tenga en gloria, cuando en el lugar donde yo nací, todavía hay muchos haitianos, que ella me decía, cuando vea a un haitiano, corre, porque le gustan comer muchachitos gorditos y buchuitos como tú. ¿Qué? Entonces, claro, Entonces, usted un niño que crece miedo. con eso, ¿qué crece? Con miedo, Sí. crece con miedo. Quiere decir, la historia, esos procesos históricos son los que han marcado. No así ya cuando se está conviviendo en los lugares donde viven haitianos y dominicanos. De manera cotidiana. Cotidiana, en la cotidianidad, no. Hasta 1937, antes de la matanza, en la frontera eso era normal, haitianos casándose con dominicanos, dominicanos con haitianos, y convivían como aún hoy en el comercio, se comparte, se trabaja. Pero sí hay sectores, vuelvo y repito, sectores en República Dominicana que se aprovechan de esa rencilla histórica para promover el ¿Usted odio. cree que atizando? Atizándose, echándole, como decimos, gasolina al fuego. Ajá. Gasolina al fuego, lo cual no es correcto porque nos hace daño a nivel internacional y a nivel nacional. Usted dice, y yo creo que esto es muy importante, la Conferencia del Episcopado Dominicano se prepara para emitir un documento donde pide básicamente la paz. La paz y el diálogo. La paz y ustedes apelan al Sí, diálogo. sí, porque el diálogo no podemos agotarlo. El diálogo es la mejor herramienta. Ahora, cuando ya no hay posibilidad de diálogo, ya viene el conflicto, que hay que evitar a toda costa, porque una vez que se inicia un conflicto, es difícil Dar llegar para a un atrás acuerdo. El también. acuerdo se debe llegar antes, como dice la Biblia. Si tú estás en pleito con tu hermano y vas a presentar una ofrenda, devuélvete y ve y ponte en paz con tu hermano. Y ese diálogo, algunos alegan que es difícil con Haití porque estamos dialogando con bandas que no buscan el diálogo, no estamos en conversación con un gobierno formal, sino que hay muchas informalidades y esto dificulta el diálogo. No así, en Haití hay personas con quienes se puede hablar, con quienes se puede apelar. La misma conferencia del episcopado, las iglesias evangélicas. Se puede buscar el diálogo con ellos y la mediación también. Bueno, de hecho hay una en mesa estos de conflictos. diálogo binacional. Que está La mesa de diálogo binacional. Todos esos son elementos que debemos aprovechar para promover el diálogo. No puede reinar el pleito constante con nuestro vecino. Con el vecino yo vivo en paz o me mudo. Y nosotros No no nos vamos a podemos mudar. Y no yo nos podemos tampoco. mudar, ni aquí se puede mudar. Como Ninguno de los dos no podemos o vivo mudar. en paz o me mudo. Diríamos, estamos condenados a vivir juntos. ¿Y qué mejor que vivir en paz? Uno de los aspectos, porque obviamente está el tema de la construcción del canal. El gobierno dominicano ha decidido cerrar la frontera, pidiendo una condición para ese diálogo, y eso está claro. Dice, nosotros podemos ir al diálogo, pero necesitamos que paren el canal. Hay unas imágenes que nosotros tenemos, y yo le voy a pedir que la pongan. He visto muchas imágenes, monseñor, de cómo está haciendo eso. Ha definido un ex cónsul aquí en República Dominicana, Edwin Parizón, que se trata prácticamente de lo que llaman un convite, Un que en convite. nuestras comunidades también se conoció el convite, El convite se conoce que es el antes. apoyo. Es Sí, sí. cientos de personas llegando a la construcción de este canal. Aquí periodistas haitianos, gente de Haití, dirigentes comunitarios, la gente del pueblo. Yo he visto imágenes con gente, con artistas que van y tocan allí, Sí. hacen fiestas, hay Grupos, canciones, hay grupos religiosos. A mí me recuerda un poco como esas situaciones donde el pueblo está en una situación. Entonces, está bastante complicado. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la República, que es quien tiene el mando para decidir, tomar decisiones, ¿qué usted le recomendaría al presidente tomando en cuenta lo que ha pasado y la posición en la que está colocado este conflicto en este momento y abogando, por supuesto, por esa paz y ese diálogo, pero hay que encauzarlo de alguna forma? Sí, yo creo, lo primero que, algo que yo aprendí de Monseñor Agripino Núñez Collado es que para dialogar tiene que haber condiciones para el diálogo y la disponibilidad de llegar a un acuerdo. Eso es la primera condición. Monseñor me decía, si yo en los grupos veo que no hay disponibilidad para llegar a un acuerdo, no perdía mi tiempo. Hay que estar la disponibilidad de ambas partes de ponernos de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, una de las partes tiene que ceder, o ambas partes tienen que ceder. Diríamos ambas partes. No solamente se puede tratar de que una parte gane y que la otra pierda, no, ambas tienen que ganar. ¿Qué yo le aconsejaría al presidente? Seguir procurando de convencer a quienes están implicados porque son personas concretas. Cuando se dice pueblo, hay líderes concretos que están llevando a esa gente a ese movimiento.
cómo lograr localizar esas personas y ponerse de acuerdo, porque esto ha aumentado ese deseo, ese espíritu nacionalista de ambas partes, tanto del pueblo haitiano. Ese apoyo al canal no es al canal que se lo están dando. Sino al gesto. Es al gesto. Sí. Es al gesto, no es al canal, es al gesto. Ellos le han puesto un nombre incluso. Sí. Le llaman Canal de la Dignidad en las Exacto. canciones que tienen. Sí, sí, es un gesto de que ellos dicen, nosotros no nos vamos a estar dejando imponiendo todo de los dominicanos, porque nos ven como el que tiene el poder, el que tiene toda la estructura para poder dominar. Y esto aquí ya es más complicado. Es algo complicado, es algo delicado. Y el cierre de la frontera fue una señal de decir, miren, nosotros tenemos medios para someterlo, como dicen los militares, someterlo a la obediencia en cierto sentido. Es como un gesto también de decir, queremos dialogar, pero queremos poner condiciones. Señores, paren. Es un llamado a la conciencia. ¿Usted piensa que fue acertada esa decisión de cerrar la frontera y por ende el comercio del que dependemos tanto nosotros? Creo que fue precipitado. Creo que fue precipitada la acción. Primero, a nivel internacional la gente se pone, o uno se pone del lado de la víctima. Eso es tendencia también natural, ponernos de parte de la víctima. Es lo primero. Segundo, nos es bien conocido que Haití tiene un cuerpo diplomático mejor que Dominicano. Saben mejor tratar los problemas internacionales. Tercero, tiene un lobby internacional que influye mucho. Y irnos a cortes internacionales, como también estipula todos los convenios internacionales, llevamos mucho de perder. Pero en un arbitraje internacional. Sí, sí, llevamos mucho de perder. Hay vías porque hay unos tratados, hay unas maneras. El asunto es que se trata de un canal, déjeme decirle, que decía uno de los especialistas que entrevistamos aquí, que en ese río a veces, por esos tiempos, usted pasa con zapatos y se moja la suela. Sí, sí, sí. Solo la suela. Solo la suela, sí, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que el río está de uno y otro lado y tampoco le van a poner un tapón al río, no hay forma de poner un tapón, se van a compartir. Pero el hecho mismo y los recursos naturales, el tema del agua, que va siendo como un desafío para uno y otro lado, la convivencia que va más allá del tema del canal, ¿cómo usted la ve? Porque algún periódico titulaba hoy 3 años de confrontación, coinciden con el gobierno de Luis Abinader. El tema, por ejemplo, de las repatriaciones que se han incrementado. Ayer nos llegaban imágenes del Ceibo, no sé si se enteró de lo que pasó en el Ceibo, en una sección que eso nunca había pasado, la sección de la higuera. Entonces, son temas diversos dentro de una misma política frente a ese vecino que está ahí. Entonces, no solo es la decisión con respecto a la frontera. ¿Cómo usted ve el tema global? Ya no el canal y el tema específico, ¿no? El tema que tiene que ver con los migrantes, con los que fueron afectados por la sentencia, el plan de regularización, que en estos días salió alguien hablando desde el gobierno de ese plan, de ese proyecto, y en las repatriaciones como las que se produjeron en el Ceibo. Es un cóctel. Sí, tendría que de todas formas mencionar el canal. El canal quizás sea una respuesta a todo esto. Que es una parte, como una respuesta. Es una parte, una respuesta. Está esta situación, pues vamos a responder de esta manera, desafiando. Es un desafío. Diríamos ¿Por incluso, parte de quién? Por parte de las personas privadas en Haití, de ese grupo que está tratando el canal. Claro, como el gobierno ha perdido cierta fuerza en estos grupos, los grupos son los que mandan las bandas. La conferencia del episcopado haitiano dice que las bandas se están mandando, son las que gobiernan Haití. Y las bandas no conocen de reglas, no conocen de normas, no conocen de acuerdos internacionales, conocen de fuerza solamente. Y ellos, a sabiendas que el canal lo afecta a ellos mismos, porque ahorita el río, que apenas tiene agua, se va a debilitar mucho más. ¿Qué acción bonita hubiese sido? Bueno, vamos a unirnos haitianos y dominicanos a reforestar la cuenca. Vamos a trabajar para la limpieza del río. Vamos a aumentar el caudal, que hay diferentes formas. Y de esa manera aunamos esfuerzos para en un futuro poder hacerlo. O también del pueblo dominicano, en su gesto generoso del Estado dominicano, bueno, pues tenemos lugares donde se puede hacer una presa, donde podemos compartir el agua. El Papa nos llama a compartir.
Si tenemos lugares en la zona fronteriza donde se pueden hacer presas, pues vamos a hacer esas presas y vamos a compartirlas. Que es un río transfronterizo. Es transfronterizo, exacto. Y así se puede, porque es como digo, los cristianos tenemos que mirar de esa perspectiva del compartir. Vamos a compartir el agua, no de esa forma, porque de esa forma estamos causando un daño. Un daño a Jericó, pero un daño también a ese mismo pueblo que está en convite, verá que se hará un canal donde no habrá agua. Y ahí se cumplirá entonces el lema de que se construyó un puente donde no hay ríos. Pero responde a algo global. Sabemos que el mundo de hoy es un mundo globalizado, que un pequeño problema influye a nivel mundial. La crisis haitiana, la crisis dominicana, pues influye a través de la geopolítica. Las naciones poderosas están ahí mirando. No es verdad que Francia, que Canadá se han ido de Haití, están presentes. No es verdad que Estados Unidos ha dejado de poner sus ojos aquí en República Dominicana y en Haití, están ahí. Pero por ahora no le interesa. Yo creo que este conflicto que se ha levantado va a servir de bien, y es de que las potencias internacionales levanten la voz, abran los ojos para acudir en ayuda de Haití, que va a beneficiar a nivel mundial. Eso le iba a preguntar sobre la mirada y las razones de tanta ausencia internacional en un conflicto. Yo leí esta mañana más de 100 personas asesinadas en Puerto Príncipe en los últimos días, mujeres violadas, gente desplazadas, que va a tener más notoriedad de lo del canal que eso, porque ya no llega la prensa. La prensa internacional va a llegar a Dajabón. A Dajabón, y que nos va a afectar bastante. Correcto. No va a llegar allá, porque allá no entra. Entonces, ese caos, eso que estamos viendo, que son personas que están muriendo, el mundo no los ve. En Haití no hay petróleo, no hay oro que buscar. Y quería preguntarle a usted, porque usted es alguien que vive y piensa en los seres humanos, en las personas. El mundo parece que se mueve por causas distintas a la protección de las personas. Nadie ha mirado a ese pueblo. Claro. El Papa en Fratelli Tutti afirmó que él deseaba que después de la pandemia viniera un mundo más solidario, pero él mismo también mira cómo ha sido todo lo contrario. Tenemos un mundo más egoísta, más a lo mío, más individualista, y lamentablemente hemos perdido la sensibilidad y la mirada hacia los más pobres. En Haití no hay mucha riqueza, y por tanto, si no hay muchas riquezas, esas grandes naciones no le interesa. No le interesa. Aquello temo que en Haití se produzca tarde o temprano una hambruna tan grande que ellos tengan que venir aquí en poblada. ¿Y qué hacer? Cuando acudan 5,000 personas que quieran cruzar la frontera, ¿los militares lo van a disparar? Nos meteríamos en un gran problema. Y por eso es la insistencia del presidente Abinader, que le encuentro muy bien ante los foros internacionales, que esas naciones acudan en apoyo a Haití. Porque en la medida que acudan en apoyo a Haití, nosotros estamos salvaguardando nuestra seguridad, nos estamos cuidando nosotros mismos, estamos cuidando que podamos vivir, que el vecino no me acuda en la casa y me llene la casa con los niños que tenga porque no tienen que comer. Yo tendría que compartir. Y esto del canal ha hecho de que vuelvan la mirada al pobre, que ya no sea intereses en que hay riqueza, que hay petróleo, que hay oro, sino el ser humano, que vale más que cualquier riqueza. El ser humano es lo más valioso que tenemos, y hemos perdido esa dimensión hacia el ser humano. Usted sabe que aquí hubo alguien que fue, digamos, desde la iglesia, el que estableció los cimientos del derecho de gentes, Fray Antón de Montesinos, la primera voz que se levanta y le dice, ¿acaso estos no son hombres? No son hombres. Y lo dice desde el púlpito. Entonces, a veces saber que los otros son personas. ¿Qué mensaje usted le daría, por ejemplo, a esos choferes que se denominan cristianos? No creo que sean cristianos católicos, me parece que evangélicos, dice, desde una perspectiva cristiana, que dicen, no importa que tengan papeles, no le vamos a montar en nuestros vehículos. A ciudadanos haitianos que estarían trabajando aquí, que estarían en una construcción, tengo entendido que echaron la resolución para atrás, pero le muestra a usted esa rapidez con que se puede actuar. ¿Qué le diría a la gente común, a la gente sencilla, frente a llamados de esta naturaleza? Que no son cristianos,
Quien hace eso, que no le importa el ser humano, no es cristiano, porque lo primero es el valor de la persona. Somos criaturas de Dios. Independientemente de raza, religión, sexo, orientación, lo que sea, somos hijos de Dios. Y proteger la criatura está como un deber sagrado. O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Ofender, lesionar los derechos o cualquier posibilidad de ayudar a un ser humano, negarme, es no ser cristiano. Esos choferes que hacen eso, lo hacen por orden de otros, que le ordenan. Entonces, el que ordena, el que debe de cuestionarse también. Y el que obedece, el cristiano también, sabemos muy bien dentro de la norma cristiana, que yo no estoy obligado a desobedecer mi conciencia. Que hay cuestiones de conciencia donde yo tengo que negarme también a cumplir normas y leyes, si va contra mi conciencia. El cristiano es el cristiano 100%. Me recuerda usted a Monseñor Oscar Romero. Nadie está obligado a disparar en El Salvador. Cuando que era claro, matando, ¿no?, a gente, era diferente, pero él decía, un cristiano. Sí. Y llamaba a eso, a obedecer la conciencia. A obedecer la conciencia. Y es lo que nos manda el Señor. Y el Evangelio está ahí para nosotros vivirlos. Monseñor, estamos terminando esta entrevista, pero a veces uno tiene la impresión que la iglesia se llena de gente mayor. Las viejitas están siempre ahí en la misa y eso. ¿Ustedes cómo van con eso, con los jóvenes? Sí, para que no sea los viejitos, la viejita, todo el mundo de la iglesia, la cosa, pero y la vieja lleva obligado al nieto, que lo dejaron cuidándolo, a la iglesia, pero de que el nieto cumple 18, se zafa. Se zafa. Entonces, se le zafa. ¿Cómo hacer para que esa iglesia motive a los jóvenes de hoy? En primer lugar, con el sínodo se está levantando ese nuevo espíritu de que la iglesia tiene que llegar a los jóvenes. Buscar nuevas formas. Y se está insistiendo mucho, que lo dije al principio, el ministerio sacerdotal, la formación del sacerdote. Formar a los sacerdotes que sepan que ya no estamos viviendo en una sociedad simplemente rural, sino que también hay jóvenes a quienes hay que atender, que hay que responder con nuevas metodologías, con nuevas formas de ser, que el joven no es donde hoy en día se les tiene que estar obligando a todos, ni dando principios sin aclararlo. Ellos piden aclaración. A veces creemos que los jóvenes no preguntan. Son muy inquietos y hacen preguntas incómodas, a las cuales hay que responder, porque no nos hemos acostumbrado a preguntas incómodas. ¿Usted quiere que yo le haga un chiste al finalizar? Claro, cómo no. Algunos me preguntaban, Monseñor, ¿usted se dejaría entrevistar por Nuria y Edith Feble? Ay, se lo preguntaron, oye. Y yo, claro que sí. Esas mujeres son peligrosas. Digo yo, no me importa el peligro. Porque usted está claro. Estoy claro de lo que soy y respondo como haya que Dios, responder. Y le dije, mi lema es dar razón de la esperanza. Claro. Tenemos que dar razón a todos. No, y mire, y dígale que mire lo bien que nos fue. Claro, en esta que conversación. sí. Gracias, Sí, Monseñor, sí. por estar aquí esta mañana. Monseñor Alfredo de la Cruz es obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Será el representante oficial de la Iglesia Católica Dominicana en el Sínodo de Obispos, que será ¿en qué fecha? Del 4 de octubre al 29 de octubre. Un mes completo prácticamente. Un mes completo. Comenzamos antes del 29 con un retiro ya. Pues ya lo saben entonces, y también nos adelanta ese comunicado que con el tema fronterizo y toda esta situación, los obispos abogan por el diálogo y la paz. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.